Hoy día vamos a hablar de la platita, específicamente de la que se gasta en el desarrollo de un videojuego indie en este caso. Si alguna vez te has preguntado cuánto cuesta realizar un proyecto de estas características, estás en el lugar correcto. Y si no, te largas. Nah, broma, prepárate para quedar marcando ocupado con las cifras que te voy a contar. Hasta el mismísimo Elon Musk se caería de espalda. Así que ponte cómodo, agarra tu joystick y prepárate para un viaje por el mundo del desarrollo de videojuegos. Aquí Viking Gamer y comenzamos. Entonces, a lo que vinimos. ¿Cuánto cuesta desarrollar un videojuego indie? La respuesta corta es: depende. ¿De qué? De muchas cosas. Si te deja satisfecho esta respuesta, ahí nos vemos, se me cuida mi rey. Y si no, acompáñame hasta el final, ya que lo analizaremos mediante ejemplos concretos, a la vez que repasamos un poquito de la historia del desarrollo de cada uno de estos. Si quieres saber más sobre el mundo de los videojuegos y te interesa mi contenido, no olvides suscribirte y darle a la campanita para más videos como este, además de que ayuda muchísimo al canal. Partamos por uno no tan conocido, aunque para algunos sí. Hablo de Cave History. A este juego no le han faltado alabanzas, tales como el mejor juego gratuito de la historia o el padre de los videojuegos indies. Lo cierto es que gracias a la historia de este juego, muchos otros desarrolladores se dieron cuenta de que sí era posible crear un videojuego con poco o nada de recursos, atreviéndose a realizar sus propios proyectos y dando pie a lo que hoy conocemos como la corriente de juegos indies. Porque sí, en la época que fue lanzado este juego, en el 2004, no era nada común ver juegos indies, o de bajísimo presupuesto con el nivel de calidad al que estamos acostumbrados hoy en día. Entonces, Cave History fue creado por Daisuke Amaya, conocido por su seudónimo Pixel, en 5 años de desarrollo continuo. En este caso, el monto que se gastó su desarrollador es difícil de calcular con exactitud, ya que no contrató diseñadores, ni programadores, ni músicos, ni guionistas. Así es, Pixel hizo todo por sí solo. Lo que se podría tomar como una inversión en este caso es todo el tiempo que Daisuke tuvo que estar trabajando en un empleo de medio tiempo, lo que le permitía comer y pagar sus cuentas, a la vez que tenía algo de tiempo libre para seguir desarrollando su videojuego. Algo especialmente fascinante teniendo en cuenta que jamás buscó lucrar con este proyecto, ya que cuando lo lanzó en el 2004, lo hizo de manera gratuita y no tuvo mucho éxito en sus primeros meses. Al contrario, fue el boca a boca lo que lo hizo hacerse cada vez más conocido, y recién en el 2010, o sea 6 años después de su lanzamiento, sacar versiones de pago del juego para consolas, a pesar de que la versión gratuita se mantiene hasta el día de hoy. Por lo tanto, para hablar de cifras más exactas, pasemos a uno que yo creo que la mayoría de ustedes conoce. Hablo de Undertale. Ese juegazo que nos hizo llorar a moco tendido. Fue creado por Toby Fox, quien no se dedicaba para nada al mundo de los videojuegos. De hecho, él estudió ciencias ambientales y se dedicaba de forma amateur a tocar el piano y la trompeta. Nada que ver con los videojuegos. ¿O sí? Ya que era muy fan de estos, como la mayoría de los desarrolladores en verdad, y uno en específico lo marcó muchísimo. Hablamos de Mother o Earthbound en Occidente. A pesar de ser una saga de culto actualmente, en su momento no fueron tan reconocidos, y solo fueron desarrollados 3 de estos videojuegos, por lo que Toby, al tenerle tanto aprecio a la saga, decidió crear su propio Mother. De hecho, primero es un hack ROM de Earthbound. Para el que no lo sepa, un hack ROM es una ROM modificada del juego original para personalizar y agregarle cosas. Las más comunes son las que yo más conocí en su momento, son las hack ROMs de Guitar Hero, donde la comunidad agregaba sus canciones favoritas para que todos pudieran jugarlas. También estaban las de Mario Kart, en las que los usuarios agregaban sus propios circuitos de carrera. O las otras que vi harto también eran las de New Super Mario Bros. Wii, en la que los usuarios solían crear sus propios niveles, muchas veces endiabladamente difíciles, y subían estas ROM para que uno las descargara y las jugara.
Ahora con la llegada de Mario Maker y que varios juegos contienen su modo editor de niveles, ya no es tan necesario como antes recurrir a la creación de hub-ROM. El punto es que Toby, al ver la gran aceptación que tuvo su hub-ROM, ya se aventuró a crear su juego desde cero. En un principio el juego nació como un proyecto en el cual Toby trabajaba en su tiempo libre y le ayudaba con algunos diseños a una amiga, pero luego de que algunos de sus amigos probaron lo que tenía hecho hasta ese momento y recibir muy buenas críticas de parte de ellos, se tomó este proyecto más en serio y decidió realizar una campaña en Kickstarter pidiendo $5.000, pero recaudando más de $50.000. Una caga de plata, lo que le permitió profesionalizar un poco el juego, llegando a contratar a un segundo artista, y también se dedicó a elevar mucho más el nivel de pulido y alargar el juego un poco más, ya que ahora que había sido financiado se podía permitir trabajar en él a tiempo completo. Hacer un juego como este realmente requiere mucho talento. Braid, un clásico del género de puzzle, fue creado por Jonathan Blow en el 2008, una época donde no eran tan comunes los proyectos independientes, ni tampoco las compañías confiaban tanto en este tipo de proyectos. De hecho, la que es hoy en día la cuna de los juegos indies más exitosos, hablo de Steam, que en ese entonces tenía unas políticas de publicación totalmente distintas a las que tiene en la actualidad, rechazó publicar Braid en su plataforma, al no ver en él suficiente potencial para resultar rentable, siendo Microsoft en su servicio de Xbox Live Arcade para la Xbox 360 quien le daría una oportunidad, superando las 55.000 descargas solamente en su primera semana versus las 5.000 que estimaba Valve que vendería en Steam. Si Cave History fue el juego que le dijo a los desarrolladores que cualquiera podía hacer el juego de sus sueños, Braid fue el que le dio a las grandes compañías la confianza para apoyar estos pequeños proyectos, por lo que a día de hoy, gracias a la herramienta de desarrollo existente, es mucho más fácil tanto desarrollar como publicar tu propio videojuego, lo que lo hace un proyecto mucho más viable que lo que era hace 15 años atrás. El juego costó alrededor de $180.000, los cuales salieron del propio bolsillo de Jonathan. Parte de ellos los ocupó en contratar al ilustrador David Hellman para realizar los gráficos del juego, que fueron revolucionarios para la época en lo que se refiere a nivel artístico. La verdad es que por mucho que investigué, no logré averiguar exactamente en qué se invirtió el resto de esta cifra, así que pasemos al siguiente nomás. Hollow Knight empezó su desarrollo solo con dos personas, William Pellen y Ari Gibson. Si bien ambos tenían algo de experiencia, nunca habían hecho un videojuego de manera seria. William había desarrollado un par de juegos web como Booty Grotto, espero haberlo dicho bien, y Lulanda. Aquí podemos ver que desde el inicio a William le han fascinado las sierras y una alta dificultad en sus mecánicas. Y Ari, por su parte, trabajó en varios proyectos de animación, donde podemos ver en mayor o menor medida estampado su característico estilo que luego trasladó a Hollow Knight. Por ejemplo, junto al estudio Mechanical Apple hizo un corto llamado Motorbike, para nada más y nada menos que Disney, o también mi favorito de sus trabajos, el gran corto llamado The Cat Piano, que trata de un gato escritor que de la nada se ve envuelto en una trama bastante perturbadora. No les cuento más porque vale la pena que lo vean por ustedes mismos, y en el que podemos ver una estética mucho más semejante a la de Hollow Knight, una animación para un video musical llamado Sometimes the Stars. La cosa es que se juntaron estos dos tipos para participar en una jam. Para los que no lo sepan, las jams son como maratones de creación de videojuegos. En su mayoría son de 48 horas, y un grupo de desarrolladores se reúne para crear un videojuego completo con un tema en común. Es una locura, pero aquí es donde se desata la creatividad y nacen ideas increíbles. En esta mencionada jam tenían solo 72 horas para desarrollar un videojuego con la temática de 10 segundos, donde crearon Hungry Night. Luego de esto, a Ari Gibson le habían fascinado tanto sus propios diseños y el mundo que estaba creando que empezó a expandir cada vez más y más el lore de este, hasta que se convirtió en su propia cosa. Sí, hablamos por fin de Hollow Knight. Para este gran proyecto se inspiraron mucho en los Metroidvanias y en juegos como Mega Man X. En un principio la idea era que este juego no durara más de 3 horas, por lo que iniciaron una campaña de Kickstarter en la que solicitaban $35.000 australianos, lo que serían más o menos $25.000 americanos.
La campaña fue un éxito total y lograron recaudar $57.000 australianos, unos $42.000 americanos. Esto les permitió mudarse a una oficina más céntrica, cambiarse de motor gráfico desde Stencil a Unity para profesionalizar aún más su trabajo, contratar a un tercer miembro para el equipo, Dave Cossey, que era bastante experimentado en Unity. Todo esto les permitió acelerar el flujo de trabajo y expandir el juego más de lo que idearon en un principio. La historia de Shovel Knight comienza así. John Velasco, Ian Flood, David D'Angelo y Nick Wozniak trabajaban en WayForward, un estudio de desarrollo que ha hecho juegos como Batman The Brave and the Bold para Wii y Nintendo DS, Contra 4 de Nintendo DS, el reciente reboot de la saga Advance Wars, el Advance Wars 1+2 Reboot Camp, por nombrar solo algunos de sus juegos. Y por supuesto su saga insignia, Shantae, que ya cuenta con 6 juegos a sus espaldas y una sólida base de fans. El punto es que estos 4 desarrolladores se llevaron tan bien que se hicieron grandes amigos y solicitaron a WayForward hacer más juegos juntos, cosa denegada por la empresa, que los iba ubicando en cada proyecto de acuerdo a sus propias necesidades. Normal, por lo que decidieron crear su propio proyecto invitando a una colega más, Erin Pelón. Partiendo de la base de que todos ellos adoraban los juegos de plataformas clásicos de NES y el hecho de que el pixel art en 8 bits es más fácil de trabajar para un estudio nuevo, parecía ya decidido el género y la estética del videojuego a desarrollar, y tomando inspiración de estos mismos clásicos de 8 bits, también crearon la estética y movimiento insignia del personaje protagonista. Y así nació nuestro querido y carismático Shovel Knight. Teniendo todo esto, presentaron la idea a sus jefecitos de WayForward, la que fue denegada. En este punto estaban tan comprometidos con el Caballero Pala que decidieron renunciar a sus cargos para crear su propio estudio, Jazz Club Games. Se lanzaron con su campaña de Kickstarter, en la que solicitaron un monto de $75.000, algo ajustado para lo que es el desarrollo, teniendo en cuenta que eran 5 profesionales y no se podían permitir invertir en marketing, por lo que asistieron a eventos para promocionar el videojuego, y lo que más les jugó a favor, que así como en su momento Microsoft apoyó a Brave y las grandes empresas comenzaban a confiar en los estudios indie, esta vez Nintendo decidió apoyarlos dándoles visibilidad en su Nintendo Direct, lo que les permitió superar los $300.000 en Kickstarter. Gracias a esto pudieron financiar el videojuego que habían estado soñando y agregarle muchísimo contenido post lanzamiento para hacerlo cada vez más completo. De hecho, cada DLC que sacaban se podría decir que era como un videojuego más en lo que respecta a tamaño de estos. Personalmente, y en contra de la opinión de muchos que sé que adoran Hollow Knight, para mí Shovel Knight es el mejor juego de esta lista. Yo soy fanático de los juegos de plataforma hasta el día de hoy y me inicié en el mundo de los videojuegos con clásicos de 8 bits. Este juego tocó mi corazón gamer más profundamente y ahora estoy esperando con ansias la última versión que saldrá para consolas de nueva generación, Shovel Knight Shovel of Hope Deluxe. Como pueden ver, chiquillos, el costo de desarrollar un videojuego puede variar desde unas pocas chauchas hasta cifras astronómicas. Lo importante es que sin importar el presupuesto, siempre hay espacio para la creatividad y la pasión. Así que ya saben, si tienen el sueño de crear un videojuego, no se achiquen y láncense a la piscina. Quién sabe, quizá el próximo juegazo que nos vuele la cabeza sea hecho por un latino como ustedes. Nos vemos en el próximo video.